está claro. Buenos días, amigos oyentes, qué gusto saludarles. Bienvenidos, hoy es miércoles 22 de octubre del 2014. Estamos aquí en su programa Está Claro. Les saluda José Toledo y con mucho gusto, pues durante los próximos 60 minutos vamos a darles a conocer informaciones, comentarios y noticias que tienen referencia a lo que está sucediendo actualmente aquí en el Ecuador y en el mundo. María Clara Triviño está en una cobertura especial, está de viaje, nos ha pedido que hoy la disculpemos y hacemos, por supuesto, público justamente aquello. No va a estar con nosotros ahora. Nos acompaña, por supuesto, también Wendy, quien permanentemente trabaja aquí en la radio en I99. Nos va a acompañar, por supuesto, con la lectura también de algunos importantes titulares a nivel nacional y, por supuesto, comentarios con respecto a lo que está sucediendo a nivel del mundo. Quiero decirles, amigos oyentes, el periodismo está de luto hoy día. ¿Por qué razón? Porque murió Ben Bradley. Tal vez muchos no se acuerden y cuando entremos en detalle se van a acordar. ¿Por qué? Ben Bradley fue el editor del Washington Post que supervisó la cobertura del famoso Watergate. El Watergate que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en Estados Unidos. Ben Bradley fue el editor del Washington Post encargado justamente de supervisar la cobertura del escándalo del Watergate que provocó la renuncia del presidente norteamericano Richard Nixon en 1974. Él falleció ayer en la noche a los 93 años, según lo que nos dicen las informaciones desde los Estados Unidos, de muerte natural. El director ejecutivo del diario entre 1968 y 1991 se convirtió en una de las figuras más importantes de Washington y de la historia del periodismo, mientras transformó al diario, el periódico, en una de las publicaciones más respetadas del país. Bradley era uno de los pocos que conocía la identidad, por ejemplo, de la fuente del escándalo del Watergate, denominado Garganta Profunda, que finalmente se hizo pública por el 2005 y que resultó ser nada menos y nada más que el oficial del FBI de aquella época, W. Mark Fate. The Washington Post informó que Bradley murió de causas naturales en su residencia. Hay que recordar también que en el 2013 el editor recibió la máxima condecoración que puede otorgársele a un civil, la Medalla Presidencial de la Libertad. Para Benjamin Bradley, el periodismo era más que una profesión, era un bien público vital para nuestra democracia, indicó en un comunicado el propio presidente Barack Obama tras conocer su muerte. Un verdadero reportero de medios impresos, transformó el Washington Post en uno de los diarios de mayor calidad y con él a cargo un creciente ejército de periodistas. Publicó los papeles del Pentágono, dio a conocer el Watergate y contó historias que necesitaban ser contadas, historias que nos ayudaron a entender nuestro mundo, agregó el comunicado emitido por la Casa Blanca. Así que el periodismo, por supuesto, está de luto, sobre todo el periodismo de investigación. Imagínense, a raíz del caso del Watergate, se conoció la importancia que tiene una fuente y que debe ser guardada con mucho sigilo cuando justamente la fuente pide no ser revelada, y eso fue o se convirtió en un ícono del periodismo. Así que justamente leemos esta información porque también nos sentimos absolutamente identificados con el periodismo de investigación y con la muerte de este extraordinario editor. Es decir, muy pocos conocían el trabajo en realidad de este editor, pero justamente fue el más importante porque él permitió, él dijo: me la juego por ustedes, a los reporteros, vamos a investigar esto hasta las últimas consecuencias, y aquello derivó en la propia renuncia del presidente Richard Nixon. Bien, vamos con otras informaciones. El Ministerio de Defensa prevé que hasta finales del 2014 las Fuerzas Armadas sean repotenciadas. Esta información aparece en Ecuador Inmediato y da cuenta de que el gobierno anunció una inversión de 1.558 millones de dólares para mejorar los equipos y unidades militares hasta el 2017, con la compra de 3 aviones Caza 295 para la Fuerza Aérea, 2 submarinos para la Fuerza Naval,
la repotenciación en la aviación del ejército de 4 helicópteros, la incorporación de 700 nuevos vehículos tácticos y la aplicación de un sistema de radares para la seguridad en la frontera y el control del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas cumplan con una de las etapas del plan de fortalecimiento institucional, por supuesto, algo muy importante para la seguridad nacional, como lo acaban de informar directamente desde el Ministerio de Defensa. Y por otro lado, confirman que la apertura de la vía Calderón-Guayabamba será este 3 de noviembre. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el pasado 1 de septiembre de 2014, durante el recorrido y carpa explicativa realizada en la parroquia de Guayabamba, el presidente de la República, Rafael Correa, de manera oficial, informó que a partir de esa fecha corren los 2 meses plazo para la apertura parcial del tramo Oyacoto-Guayabamba, mismo que por seguridad de los usuarios se habilitará la circulación vehicular el 3 de noviembre con horarios programados de 6 a 18 horas. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, indicó que se ha realizado el movimiento de 1.800.000 metros cúbicos de tierra, trabajos de reconformación de carpa en la estructura del pavimento, estabilización de taludes, limpieza, drenaje, entre otros. La funcionaria señaló mediante boletín de prensa que se tiene un contrato global con la empresa Panavial que incluye la ampliación a 4 carriles de este tramo por un nuevo trazado de ascenso, soluciones viales, intercambiadores y pasos peatonales, bueno, pues que deberán ser ejecutados en 14 meses y por un costo de $83 millones. Hay una de las anécdotas, parábolas y fábulas que consta en La culpa es de la vaca, que es un libro bastante interesante y leído a nivel mundial, que trata sobre los obstáculos y venía predispuesto a conversar justamente de este tema, mi querida Wendy, amigos oyentes. Voy a leer lo siguiente. Dice así: un reconocido maestro hindú, Osho, decía que nuestra forma de pensar se congela y nos quedamos recorriendo siempre los mismos caminos, pues la mente se fija a las cosas que pensamos. Hoy en día, este fenómeno se conoce como paradigma. Osho daba un ejemplo. Imaginemos que vamos en bicicleta por una carretera, el aire fresco golpeándonos el rostro, los árboles, las nubes, la naturaleza, las aves, los montes lejanos. Imaginemos que de pronto vemos una gran piedra en medio del camino. Si fijamos toda nuestra atención en la piedra, es decir, en el obstáculo, por más que solo ocupe un breve espacio en la carretera, terminaremos chocándonos con ella. Pensemos entonces cuántas veces descubrimos un obstáculo en la vía y al asumirlo como si fuera lo único, hacemos desaparecer todas las demás opciones, los árboles, las nubes, el resto del camino, dirigiéndonos irremediablemente hacia él y hacia la piedra. ¿Por qué cuento y leo aquello? Porque la mayoría de las personas, cuando comenzamos hoy en día y que tienen diferentes circunstancias, problemas a nivel general, económicos, familiares o de trabajo, justamente fijan su pensamiento exclusivamente en los obstáculos y dicen: ya no puedo más, estoy en problemas, no sé qué hacer, etc. Y modestamente les puedo decir que fijarse exclusivamente en los obstáculos y no ver el horizonte significa desde ya una derrota. Lo que creo que debo y que debemos hacer es buscar otras opciones. No puede ser posible que solamente... Siempre habrá más opciones. Por supuesto. Lo que pasa es que a veces nos encerramos tanto en un problema o en una situación, nos enfrascamos y creemos que la solución solamente está en bueno, pues que venga cualquier cosa, y no es así. O sea, hay que despejar nuestra mente y ver otras opciones y, bueno, pues analizar cada una de ellas con toda la serenidad del caso, con toda la paciencia del mundo, aunque a veces ciertas situaciones nos obligan a tomar decisiones inmediatas, pero no es la mejor, no siempre va a ser la mejor decisión. Claro, es decir, hay que, por supuesto, pensar lo que está ocurriendo, analizarlo, los pros, los contras, no tomar decisiones apresuradas o de inmediato. O con la cabeza caliente, como decimos comúnmente. Exactamente. Ahora, por supuesto, es muy difícil decir esto sin vivir el momento, pero cuando justamente ocurren estas situaciones dramáticas en la vida cotidiana, es cuando más serenidad uno tiene que tener y pensar en otras opciones. Es decir, como dijimos al inicio, no puede ser posible que uno se fije exclusivamente en que esa va a ser la realidad permanente de su vida. La gente no se da cuenta, mi querida Wendy y amigos oyentes, que el mundo da vueltas.
Hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en otro lado o en otras circunstancias. Claro. Tú te vas fijando también tu propio destino. Y con las personas con las que te rodeas. Sobre todo, las personas con las que te rodeas, es importante aprender a conocerlas, es importante tratarlas también, porque a veces decimos, ay, tal o cual persona no nos cae bien, o nos cae mal, o no la soporto, pero a veces después decimos, oh, me equivoqué, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo creía. Entonces son cosas que debemos manejarlas muy bien, con mucho tino, y como te digo, ¿no? Con toda la honestidad del caso. Si a veces de pronto una persona no nos cae bien por tal o cual motivo, tratar de conocerla un poco más y saber qué es lo que realmente tiene esa persona para brindarnos, y nosotros también poder aportar en alguna situación, ya sea trabajo, ya sea en cuestión familiar, ya sea bueno pues con los compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Bien, son las 10:04 de la mañana y atención, vamos a dar una información de última hora que nos está llegando a nuestra redacción. Tiene que ver con un soldado que ha resultado herido en un tiroteo frente al Parlamento en Canadá. La información dice lo siguiente: un soldado canadiense ha resultado herido por un tiroteo registrado este miércoles junto al monumento que recuerda en Ottawa a los fallecidos en guerras, según está informando la cadena pública CBC. El supuesto tirador habría huido hacia la zona del Parlamento situada en las inmediaciones. Según la Press, habría también una persona herida en el interior del edificio del Parlamento, donde las fuerzas de seguridad han instado a políticos y periodistas a guarecerse. El diputado Francois Plot ha informado de unos 15 tiros en el interior. Es una información que en este momento está rompiendo programación CNN y está dando a conocer justamente de aquello. El primer ministro canadiense Stephen Harper ha sido evacuado de la sede parlamentaria. Ha indicado el gobierno que ha confirmado que el jefe del Ejecutivo se encuentra ileso y a salvo. Varios testigos citados por esta cadena CBC ha informado que el autor de los disparos llegó al monumento a los caídos a bordo de un vehículo y armado con un fusil. La policía ha confirmado que el tirador aún no ha sido detenido. Buen día, hoy es un día muy especial para el mundo católico, pues hoy San Juan Pablo II, que fue canonizado el pasado 27 de abril por el Papa Francisco, y como fecha para su fiesta se señaló justamente hoy, el 22 de octubre, en recuerdo del inicio de su pontificado allá por 1978. Hoy, por lo tanto, es el primer santoral del fallecido pontífice polaco, y en varias iglesias del país y por supuesto del mundo, por ejemplo en Guayaquil, en el centro, norte y sur, se van a celebrar oficios eucarísticos en su memoria. Incluso, según comenta Coralia Camposano, quien es colaboradora de la Catedral Metropolitana, en el Sagrario, capilla continua a esta iglesia, la agrupación católica Amor y Bondad va a realizar una novena en honor a San Juan Pablo II. Esta concluirá con la misa prevista para las 6 de la tarde. Uno de los papas más queridos y más recordados de los gran últimos trabajo años, que ¿no? hizo Así es. Por el mundo católico. Incluso visitó Ecuador. Por supuesto. Estuvo por acá también, y bueno, los fieles lo recuerdan con mucho cariño. Así es, así que excelente por todas estas misas que se van a llevar, que se están llevando ya a cabo, y por supuesto el mundo católico lo celebra, lo recuerda, y así como el Papa Juan Pablo II está haciendo un gran trabajo por la iglesia, creo yo, y creemos, por supuesto, el Papa Francisco, los católicos, el Papa Francisco, ¿no? Ha hecho una verdadera revolución con la iglesia católica, y por supuesto que celebramos aquello. Uno de los papas más diferentes, bueno, pues partiendo de que no quiso usar la silla bañada en oro, bueno, un montón de cosas que está cambiando dentro de la Iglesia Católica, que unos los aprueban, otros no lo aprueban, pero en todo caso es uno también de los más queridos en las redes sociales, porque permanentemente está tuiteando no solamente mensajes a los fieles católicos, sino también haciendo ver al mundo que debemos vivir, valga la redundancia, un mundo de paz. Así es. Bueno, la gente comenta permanentemente que la iglesia permanecía en un letargo hasta que llegó justamente y casi que anónima, ¿no? Francisco, sí, porque además el Papa no se conocían de las actividades en sí que realizaba. Claro, y como es un ícono y además es argentino,
es decir, es latino. Es latino, tiene Entonces, otra mentalidad, otras costumbres. Esa mentalidad muy cercana creo que nos ha unido muchísimo, y además la transformación que ha hecho, rompiendo paradigmas totalmente en la iglesia. ¿Qué más todo? Todo lo que tiene que ver con el pontífice es una noticia El otro a día, nivel general, ¿verdad? El otro día estaba leyendo del clarín.com, precisamente de este portal electrónico también argentino. Estaba leyendo que es uno de los papas más alegres, más sonrientes, y tenían una galería de fotos de él, porque normalmente tú veías a los papas anteriores, excepto, te podría decir yo, el Papa Juan Pablo II, que lo veía sonreír, acariciar a los niños, tener un poco más de cercanía con las personas. El Papa Bergoglio permanentemente está con una sonrisa. Él es un papa alegre, contento, le llamaban el papa contento, el papa alegre. Así es. Y eso ha sido contagiante, creo que yo, dentro de la iglesia. No, y además se acerca absolutamente a todo el mundo, evita totalmente el protocolo, rompe, más bien dicho, el protocolo. Incluso ha hecho recorridos no en el papamóvil, sino siendo un poco más cercano con las personas. Llega a todo lado, tiene una posición muy diferente, inclusive muchos sacerdotes que pensaban que eso no iba a ocurrir nunca en la iglesia. Claro. Investigar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el banco en el propio Vaticano, limpiar, como él mismo ha dicho, la casa, es decir, ese tipo de cosas, por supuesto, son extraordinarias. El Papa Francisco, a propósito, invita a la devoción de santos. Juan Pablo II, por un lado, y Juan 23 estaban cansados pero muy contentos. Algunos habían acampado al aire libre y otros en vigilia. Eran miles de peregrinos que abarrotaron ayer la plaza de San Pedro, todos con el mismo objetivo de ser partícipes de la histórica ceremonia de canonización de los papas Juan Pablo II y Juan 23. Déjame decirte lo siguiente: hay un gran grupo de ecuatorianos, de jóvenes, hombres y mujeres, aquí los entrevistamos, estudiantes del movimiento de Schoenstatt, que el día sábado cumplió 100 años este movimiento. Este grupo viajó primero a Francia, luego a Alemania, ahora están en Austria, y entiendo que mañana están viajando a Italia para tener una audiencia con el Papa Francisco, una extraordinaria experiencia. Este grupo está mandando permanentemente mensajes de oración y, por supuesto, de lo que significa esta oportunidad de ver al Papa Francisco. ¿Te imaginas tenerlo de cerca, poderle estrechar la mano, como lo han podido hacer algunos compatriotas también por allá? Escuchar su misa debe ser sensacional. Así que un saludo cordial a las madres y padres de familia que nos están escuchando. De hecho el Papa hace sí, unos días dijo que va a procurar hacer las misas en español y no en latín. Sí, ¿no? No todo el mundo maneja ese idioma. Lo va a tratar de hacer universal. Claro, el Papa universal. Exactamente, él habla italiano, bueno, pues habla francés, habla algunos idiomas, pero precisamente por la cantidad de personas que existen hablando español, va a procurar hacerlo en español. Bien, y a esta hora tenemos ya a Héctor Solórzano para entrevistarlo justamente sobre lo que está ocurriendo con los choferes. Es una información que tiene que ver justamente con que el ticket impreso puede salvar de la multa a los choferes. Entre esperar hasta enero próximo para sacar su licencia o hacer fila desde las 6 de la mañana junto a las dependencias de la Comisión de Tránsito, muchísima gente tiene un problema terrible justamente para sacar sus licencias. Y a esta hora queremos entrevistar al máximo directivo de la Comisión de Tránsito a nivel nacional, de la Agencia Nacional de Tránsito, Héctor Solórzano, para consultarle aquello. ¿Cómo está este proceso de las licencias? Héctor, muy buen día. Muy buenos días. No le escuché la primera parte que estaba usted diciendo, parece que había un problema en la línea. ¿Usted me la repite? Sí, queremos conocer justamente, primero saludarle, y qué es lo que está sucediendo con las licencias. Ya hay mayor afluencia de público todos los días, pero ¿qué está ocurriendo con aquello? ¿Se puede sacar mucho más rápido o continúa el problema hasta el próximo año? No, antes que nada, muy buenos días a la ciudadanía. En efecto, lo que está haciendo la Agencia Nacional de Tránsito para efectos de mejorar y brindar un mejor servicio a la ciudadanía es inaugurar oficinas de atención al usuario. Ya hoy día hemos inaugurado una oficina de atención al usuario al sur de Guayaquil, donde funciona el Registro Civil del Sur, la avenida 25 de Julio, donde estamos atendiendo los procesos de obtención de licencias de conducir no profesionales tipo A y B, ya sea por primera vez, renovaciones o duplicados.
¿Cómo funcionan estas agencias? Estas agencias funcionan en base a la solicitud de turnos vía web. Tú ingresas a la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, solicitas tu turno y la máquina te otorga un día y hora para que asistas a la oficina 5 minutos antes y des tu examen correspondiente para efectos de renovar, sacar tu licencia o pedir un duplicado de la licencia. En efecto, ha habido durante estos últimos 2 meses una afluencia de ciudadanos que no han venido cumpliendo la obligación de renovar su licencia dentro de los plazos estipulados y hoy día ha ocasionado una congestión en las diferentes oficinas de atención. Rogamos a la ciudadanía que sea más precavida para efectos de verificar la fecha de caducidad de su licencia, solicitar 90 días antes. Desde 90 días antes tú puedes solicitar la renovación de tu licencia, solicitarla vía la página web y asistir el día y hora fijado para efectos de evitar colas y hacer tu trámite a la brevedad posible. Ahora, para recordarle a los amigos oyentes antes de concluir esta entrevista, a ver, si la persona está conduciendo con una licencia caducada, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Qué es lo que procede legalmente? ¿Qué hace el vigilante? El vigilante le emite una citación con la cual pierde, si no me esperan un ratito para que pase que eso está en el Código Integral Penal, no lo tengo a la mano ahorita, tiene una infracción en la cual se le retira puntos. No se la detiene. Y se paga una multa, no se va detenido. En el caso de que la licencia, de que un ciudadano no haya obtenido nunca la licencia y esté conduciendo, en esos casos sí se va detenido el contraventor. Cuando es una licencia que está caducada, es simplemente una contravención que conlleva el resto de puntos, o sea, se le resta puntos y una multa. Bien, perfecto, creo que ha quedado claro para los amigos oyentes lo que está sucediendo con respecto a la Agencia Nacional de Tránsito. Ha sido Héctor Solórzano, quien es el máximo directivo de la Agencia Nacional de Tránsito, para contarnos lo que está sucediendo. Es decir, ya las personas no deben acudir a las oficinas, pedir el turno vía internet, esperar justamente esa fecha y poder sacar su licencia sin mayores complicaciones. Muchísimas gracias. Igual se está atendiendo a las personas que van a 25 de junio, hay una dependencia que está dando licencia. en Chile y Cuenca. Es por eso que te escuché, me parece haber escuchado al inicio de la entrevista, que hay tiempos de espera. Sí, exactamente, a eso. Pero es por lo que no se ha sacado el turno. Entonces ahí los tiempos de espera son de acuerdo a la cantidad de gente que asiste a sacar la licencia. Hay días que no va nadie. Perfecto, muchísimas gracias y con esto estamos concluyendo también nuestro programa Está Claro hoy día. Volvemos mañana, Dios mediante, que pasen muy bien. Buen día. Hasta luego, gracias por haberme invitado. Está Claro.